Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias por asistir a nuestro webinar gratuito, donde trataremos el tema Sindicato, Negociaciones Colectivas y Huelgas, el cambio más radical de los últimos 30 años. Esta noche nos acompaña el doctor César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. Abogado de la Facultad de Derecho, con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Primer puesto. Máster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis calificada como sobresaliente. Es profesor de Derecho Laboral, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en maestrías y programas de especialización de ejecutivos en la Universidad ESAN, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres. Ha sido director y socio de Tax and Legal Service y líder de la práctica laboral en PricewaterhouseCoopers. Les informamos que al finalizar la exposición se activará el chat para que puedan realizar sus preguntas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Qué gusto estar aquí nuevamente. Y tú siempre exagerada, echándome flores cuando me presentas. Es lo que es. Ya para la próxima hay que decir sobreviviente. Es un sobreviviente de las reformas laborales de este gobierno, ¿no? No, un Así como gusto los que nos tenerte acompañan. aquí en Rancor, César. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a ti por la invitación. También a Natalie Mena, que siempre es con quien siempre hacemos las coordinaciones. Y bueno, saludo a los participantes que nos acompañan esta vez. Algunos ya los conozco, así que los saludo especialmente. De verdad que gusto estar aquí para comentar con ustedes los principales cambios, los cambios más relevantes en materia de relaciones colectivas. Que dicho sea de paso, como bien dice el título, son pues cambios más radicales en los últimos 30 años, punto 1 y punto 2. Este decreto supremo 014-2022 trabajo generó que los representantes de los empleadores se retiraran de la mesa de diálogo del Consejo Nacional de Trabajo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se volvieron locos? No, no se volvieron locos, porque este decreto supremo fue emitido de manera unilateral, sin consenso, sin ningún tipo de diálogo, conversación o planteamiento por parte del Poder Ejecutivo, tal cual y como ocurrió con el decreto supremo que restringe a la tercerización de actividades nucleares. Entonces, la agenda es la siguiente, ¿no? Hablaremos sobre el contexto de emisión del decreto supremo, cuál es el ámbito de aplicación a quienes se aplica, cuáles son los principales cambios en materia de libertad sindical, de protección sindical, qué nos dice sobre el convenio colectivo, el arbitraje y la huelga. Será más o menos unos 40 minutos, voy a tratar de ser conciso, para luego, como decía Giovanna, darles la oportunidad de preguntar, comentar, reflexionar y, digamos, en los últimos 20 minutos de la exposición. Muy bien, ahí vamos. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es el peor para una norma de este tipo, ¿no? El peor para una norma que pretende introducir unos cambios estructurales y significativos a la negociación colectiva y en general a las relaciones sindicales, toda vez que este decreto supremo se emite, digamos, sin discusión en el Consejo Nacional de Trabajo, que como ustedes saben, el Consejo Nacional de Trabajo es el foro por excelencia del diálogo social. Inclusive, cerca a la fecha de emisión de este decreto supremo, en julio, ya había una reunión, había una convocatoria para debatir las pautas para fijar la remuneración mínima y el anteproyecto de código de trabajo, que se trata de una norma, digamos, o de un proyecto de norma que sin duda requería el diálogo social. Lamentablemente se evita este diálogo social, no se recurre, no se presenta, no se plantea el proyecto ante el Consejo, ¿no? Ya tenemos 2 decretos supremos sin someterlos a consulta
que son decretos supremos de la mayor relevancia y muy restrictivos, y me refiero no solamente al relativo a las relaciones colectivas, sino también al de tercerización. Esto es un plan, queridos amigos, que se llama Agenda 19, que trasciende a los ministros de trabajo, que trasciende al señor Salas, a la señora Chávez, al señor Lira. Esto es un plan de este gobierno, que es parte de su plan de gobierno, ¿no? Y esta Agenda 19, como ustedes recordarán, pues incorporaba la restricción a la tercerización, incorporaba el fortalecimiento de los sindicatos, incorporaba también la unificación de la legislación laboral en un código de trabajo. Así que yo creo que es lo que está haciendo el gobierno, su plan 19 o su Agenda 19. Sin embargo, pues este decreto supremo tiene una falta de legitimidad que no lo hace ilegal ni irregular por si acaso, pero sí es sintomático, ¿no? Que sea una norma que haya sido respaldada por la ministra de Trabajo y el presidente, que no haya llevado la aprobación del Consejo de Ministros. Entonces ya nos dice mal de la génesis de esta norma, que ni siquiera tuvo un análisis previo de su impacto regulatorio. Ustedes saben que como país estamos tratando de incorporarnos a la OCDE, y la OCDE dice pues que tiene que haber un análisis de calidad regulatoria de las normas, ¿no? En este caso no ha habido, pues, ¿no? Tampoco hubo una consulta pública de la norma, y esto tiene que ver mucho, fíjense, actualmente hay el Indecopi, en el caso de la tercerización, pero es importante hacer la comparación, en el decreto supremo sobre tercerización ha dicho que es irregular porque no cumplió o no fue prepublicado por lo menos 30 días antes de su entrada en vigencia para que la ciudadanía, o sea, nosotros, hagamos los comentarios correspondientes. Lo mismo está ocurriendo con esta norma. No se prepublicó, tampoco tiene un análisis de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. Entonces, sin duda, es un decreto supremo cuestionable desde su génesis, no solamente en cuanto a lo que regula, en cuanto al fondo, sino también en cuanto a la génesis, en cuanto a la manera como, digamos, nació este decreto supremo, ¿no? Yo creo que ya nació con un problema estructural. Ahora, ¿cuál es el ámbito y cuál es el objetivo? Lo que se busca es armonizar el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas a decisiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y a observaciones de la Comisión de Expertos en aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT en materia de protección a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. La OIT, y recordémoslo porque sé que todos lo saben, es un organismo internacional adscrito a las Naciones Unidas de carácter tripartito, pro trabajador, sin duda, que incentiva la creación de sindicatos en los países, que, digamos, opina sobre las regulaciones locales, en este caso a través de dos órganos de control, el Comité de Libertad Sindical, que es el que atiende quejas contra los estados, y el Perú es uno de los estados más quejados, y por otro lado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que recibe unas memorias por parte de los estados de cómo vienen aplicando sus convenios fundamentales. Y los convenios fundamentales, en general los convenios ratificados, pero los fundamentales son los que se reportan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los fundamentales? El convenio 87 sobre libertad sindical, el 98 sobre negociación colectiva. Entonces, están ahí esos convenios, el Perú los ha reportado, el Perú ha informado qué legislación tiene y claro, han venido pues las observaciones. Esas observaciones generaron que en el gobierno de Toledo, del presidente Toledo, se modificara la ley de relaciones colectivas de trabajo, pero lo que ha dicho el ministerio es que lo que están haciendo es armonizar el reglamento con esas modificatorias que se introdujeron a la ley. Por eso es que se modifican 31 artículos del reglamento del año 92 y se derogan 4. ¿Cuál es el ámbito de aplicación según este decreto supremo? Pues se aplica a trabajadores no dependientes. Es decir, dice, aplico yo obviamente a los trabajadores dependientes que están en planilla, pero también lo aplico a los trabajadores independientes.
¿Cómo se aplica la normativa a los trabajadores independientes? Pues habrá que ver honestamente, porque en la práctica, para poder negociar colectivamente, se presupone como requisito la existencia de una relación laboral, no sea que exista un sindicato, sea que existan representantes de trabajadores. Uno no va a negociar como empresa o como gremio con gente que está contratada por recibo por honorario, ¿no? De hablar. Pero bueno, ahí está este ámbito de aplicación. ¿Qué nos dice sobre libertad sindical? ¿Cuáles son los principales cambios? Por un lado, permite la afiliación directa de los trabajadores a los organismos de grado superior, léase federaciones o confederaciones, siempre y cuando sus estatutos lo permitan. ¿Y a qué me refiero con esto, queridos amigos? A que normalmente estos sindicatos de segundo grado están compuestos por organizaciones sindicales de primer grado en el caso de las federaciones y por federaciones en caso de las confederaciones. Pero quienes son parte de esta organización sindical, queridos amigos, son los sindicatos mismos, es decir, los sindicatos de las federaciones y las federaciones de las confederaciones. Los trabajadores no tienen afiliación directa. Ahora está diciendo que los trabajadores pueden afiliarse directamente. En mi opinión, eso le hace un flaco favor al sindicato de primer grado, porque probablemente lo que prefieran los trabajadores es afiliarse directamente a la confederación o a la federación por sentir que ésta tiene un mayor peso en una negociación colectiva y con ello dejan de afiliarse al sindicato de primer grado, porque yo dudo que se afilien a ambos, porque acuérdense ustedes que toda afiliación trae consigo el pago de una cuota sindical. Así que me parece que si esta medida se tiende a ser efectiva, pues creo yo que se va a debilitar a las organizaciones de base. Lo segundo, la segunda gran novedad es un viejo anhelo de la dirigencia sindical en el Perú, que es negociar en grupo de empresas y negociar en cadenas productivas o redes de subcontratación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se podrán presentar pliegos. Primero, bueno, se podrán formar sindicatos a nivel de grupo empresarial y también a nivel de subcontratación, es decir, podrá haber un sindicato que agrupe a los trabajadores de las contratas de una determinada empresa, pero para negociar con esa empresa principal. Hoy día, por ejemplo, en el sector minero hay trabajadores de las contratistas y estos trabajadores de las contratistas negocian ¿con quién? Con el empleador, que normalmente es una... No negocian con la empresa minera directamente porque no existe esa legitimidad para negociar con alguien que no es el empleador, o que en este caso es, digamos, una empresa distinta, ¿no? Porque una cosa es negociar con mi empleador a nivel de una rama de actividad y otra cosa es negociar con la mina. Pero la mina normalmente es la que da pues el ok para los aumentos, ¿no? Porque al final del día es de su presupuesto de donde salen los incrementos salariales. Entonces, con esta disposición se está formalizando esta situación. Pero claro, no solamente se refiere a la cadena productiva minera, sino a la de telecomunicaciones, a la industrial, a la de oil and gas, ¿no? Todo lo que es hidrocarburos, construcción. Entonces, se da esta posibilidad de negociar a nivel de redes de subcontratación. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que hay que pensar bien antes de presentarnos en sociedad como un grupo empresarial, porque ya tenemos un nuevo frente, ¿no? Porque antes el frente que se tenía era el de la llamada responsabilidad compartida o responsabilidad solidaria entre las empresas que conforman el mismo grupo de empresas de cara a los trabajadores, ¿no? Si el trabajador estaba en una de las empresas del grupo, la otra podía responder solidariamente si la primera le debía algún beneficio laboral. Esa pauta no es una pauta legal, es una pauta prevista en la jurisprudencia peruana. Ahora tenemos un nuevo frente. Se abrió el frente colectivo, el frente de la negociación colectiva, que hasta ahora era inexistente. A lo mucho lo que había era una opinión de la Dirección General de Trabajo cuando el señor Sánchez, Cristian Sánchez, que ustedes lo recordarán, un abogado respetable, pero bueno, tenía sus ideas, pues, ¿no? Entonces, él era el, digamos, asesor de los sindicatos y pues él proponía que esta lista de sindicatos que se podían conformar
era una lista abierta, una lista que no era cerrada, y él sí pues, decía que se podían conformar organizaciones sindicales de nivel de grupo de empresa. Ahora, con esta modificatoria al reglamento, ya se está, digamos, concretando ese cambio anhelado, como decía en el pasado y por muchos años. Por otro lado, tenemos también facilidades para ser los representantes de los trabajadores en los supuestos en los cuales no exista una organización sindical a nivel de empresa. ¿Qué es lo que se señala? Se señala que los representantes serán elegidos por más de la mitad de los asistentes a la reunión que se convoque a dicho efecto. Antes lo que se buscaba, y creo yo con toda lógica, es que si no existe un sindicato, porque en la empresa hay 15 personas nada más, por ejemplo, estos representantes sean elegidos por la mitad más uno de este personal no afiliado. Hoy día es, si de esos 15 van 5, entonces con 3 ya se eligieron a los representantes. Luego, en el tema del registro sindical es un tema que vamos a hablar en un momento, pero es importante comentar que lo que decía la norma es que si existía algún conflicto entre dos dirigencias sindicales, no estaba habilitada la inscripción en el registro sindical hasta que no se dilucidara la discrepancia, que es algo que ocurre mucho en el Poder Judicial. Hoy día dice que esta inscripción se suspende si es que una de las dirigencias en conflicto obtiene una orden judicial para que ello ocurra. Es decir, por eso dice ahí, solo si el Poder Judicial lo dispone expresamente. ¿Qué otras modificatorias tenemos? La fiscalización posterior, ¿qué ocurre? Que hasta antes de esta modificatoria había ocurrido un cambio en todo lo relativo al registro sindical. Les explico. Con la normativa en materia de relaciones colectivas, el decreto ley 25.593 del año 92, no existía un procedimiento de aprobación automática. Es decir, cuando se presentaba el expediente, había un periodo de entre 3 a 5 días para la evaluación de los documentos, de que todo esté conforme y recién se concedía el registro sindical. Luego, con la modificatoria que se introduce hace algunos años, se cambia esa regla a aprobación automática, luego se vuelve otra vez a la fiscalización, es decir, al filtro. Y esto obedece a las mafias que estuvieron asolando por mucho tiempo, y creo yo todavía lo hacen, al sector construcción. Es decir, se comenzó con los sindicatos de construcción civil a disponer esta no aprobación automática. Es decir, hay que mirar si los dirigentes tienen antecedentes por homicidio doloso, asesinato, este tipo de cosas. Esto se lleva luego al régimen general y se dice, en todos los casos no hay aprobación automática del registro. Pero esta modificatoria ahora dice que sí, que una vez que se presente el registro, ya con eso se entiende aprobado, y que la autoridad de trabajo verifica la autenticidad de manera posterior al muestreo, y que si encuentra alguna irregularidad, declara la nulidad de la inscripción e impone una multa de hasta 5 UITs. Luego está el gran tema de la disolución sindical, que en realidad más que disolución sindical tiene que ver con el tema de del hecho de que el sindicato pierda el número de afiliados. ¿Cuál es el número mínimo? 20 para un sindicato de empresa, ¿no? Que es normalmente donde ocurre estas medidas. Con la norma previa, con la norma del año 92, se decía que si el sindicato perdía el número mínimo, que en ese momento eran 50 afiliados, se podía cancelar el registro, una cancelación automática. Luego, la modificatoria, lo que dijo fue en su momento que no, que la cancelación es por mandato judicial. ¿Ok? Entonces las empresas iniciaban su demanda judicial y mal que bien ganaban sus casos si es que se demostraba que el sindicato tenía menos de 20 afiliados. Ahora lo que dice la norma con esta modificación es que la disolución judicial solo ocurre luego de verificar que las razones que motivaron la disminución del número no son actos antisindicales. Y por eso, si por ejemplo pues, se despidió a cinco afiliados y con eso el sindicato se queda en 16 personas
y esos afiliados han iniciado un juicio, un proceso judicial cuestionando ese despido por considerarlo antisindical, esos 5 de mi ejemplo se cuentan en el número mínimo. Igualmente, si fueron trabajadores a quienes no se les renovó el contrato a plazo fijo o contrato temporal. En otras palabras, aun cuando esas personas que fueron cesadas no obtengan un pronunciamiento favorable a sus intereses, que declare que su despido o la no renovación de su contrato fue por motivos antisindicales, por el solo hecho que estén cuestionando su salida en razón a ello, al acto antisindical, se les cuenta en el número mínimo, se les computa en el número mínimo. En cuanto a la afiliación de quienes ocupan cargos de dirección y de confianza, la normativa señala que no se consideran para determinar el número de trabajadores en el ámbito, ni para saber si el sindicato es o no mayoritario, es decir, hay que sacarlo de la cuenta, salvo que el estatuto del sindicato admita expresamente su afiliación, lo cual es raro, ¿no? Salvo que sea pues, un sindicato de cargos de confianza, por ejemplo. En cuanto a la protección sindical, hay una ampliación del fuero. Recuerden ustedes que la norma dice, por ejemplo, que hasta 3 dirigentes sindicales y el sindicato afilia hasta 50 trabajadores tienen fuero, y por cada 10 dirigentes 1 más, ¿no? Y que el estatuto es el que va a establecer expresamente quiénes son los cargos que cuentan con el fuero sindical. Ahora, este reglamento también dice que los delegados de las secciones sindicales, los dirigentes o representantes designados para participar en espacios de diálogo sociolaboral, léase por ahora, aunque inoperativo, al Consejo Nacional de Trabajo, también gozan del fuero sindical. Ahora, el fuero sindical tiene 2 ámbitos, ¿no? En cuanto al ámbito de aplicación objetivo me refiero, que comprende el derecho de los dirigentes sindicales y de los trabajadores protegidos por el fuero de no ser trasladados, ¿no? De centro de trabajo, ¿no? Salvo que exista una causa objetiva, y a no ser despedidos. En la práctica, cuando nos encontramos ante un proceso judicial de cuestionamiento de despido o de cuestionamiento de traslado iniciado por un dirigente con fuero, opera algo así como una presunción a favor de que el cese, digamos que es antisindical, ¿no? No es que la ley diga que hay una presunción, pero es prácticamente una suerte de presunción que hace que el juez tenga una actitud pro trabajador en ese tipo de situaciones. La licencia sindical, algo muy cuestionado siempre, porque en los últimos años se ha flexibilizado. Siempre la norma dice, eso no ha subido ahora, que son 30 días calendario como mínimo para actos de concurrencia obligatoria, pero claro, los actos de concurrencia obligatoria, lo dice ahora el reglamento, son los que establezca el estatuto del sindicato o los que determine la junta directiva en comunicación al empleador durante el primer mes de su mandato. Ya con esto pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Obviamente siempre bajo la lógica de la representación sindical también, pero podría ser ir un evento, pues. Un encuentro de centrales sindicales del sector de alimentos, entonces se van nuestros dirigentes de viaje. Hay que darle licencia sindical. Y no se olviden que la norma también dice que la licencia se puede acumular en uno o varios dirigentes, que pueden ser 30 días calendario como mínimo, pero a veces por convenio colectivo se pactan más días, ¿no? Todavía hay algunos dirigentes sindicales que cuentan con la llamada licencia sindical permanente, que es que mientras la persona funge de dirigente sindical, no trabaja y gana su sueldo. El registro sindical, del cual ya hablamos hace un momento, se ha facilitado mucho, ahora dice que puede ser virtual, ya no se necesita un refrendo del notario, como antes. ¿Se acuerdan que cada hoja del acta había que refrendarla por notario? Ahora ya no. Y si se deniega el registro, se puede apelar, y si se deniega la apelación, pueden hasta interponer un recurso de revisión para traer el caso ante la Dirección General de Trabajo. Es decir, hay un reforzamiento en la protección sindical. El convenio colectivo, aquí hay todo un tema, queridos amigos, con la famosa extensión del convenio colectivo. Y aquí esto toca con
los, digamos, con los beneficios pactados por un convenio colectivo minoritario. Recuerden ustedes que cuando el convenio colectivo se pacta con un sindicato minoritario, sus beneficios son de alcance limitado, solamente a los afiliados. Entonces, la práctica ha sido siempre extender a los demás, ¿no? A los no afiliados. Básicamente porque, a ver, por un tema de estrategia, por un tema de clima laboral, porque al empleador no le conviene, pues, que hayan más afiliados al sindicato, por N razones. Y así ha funcionado siempre el tema, ¿no? Y en algún momento la Corte Suprema promovía esta extensión por criterios de igualdad, ¿no? Como ustedes recordarán. Luego, en otro momento, se oponía a la extensión, señalando que era una medida antisindical. Luego, por ahí hubo un pleno jurisdiccional y algunas sentencias donde más o menos entendió la lógica, ¿no? El mismo tribunal de Sunafil ha dicho que si no son beneficios propios del convenio colectivo, se pueden extender. Un aumento, por ejemplo, se puede extender, un bono por productividad se puede extender. Ahora dice aquí el reglamento que no se puede. No se puede, salvo que haya acuerdo, pues, o sea, unilateralmente no puedes, pero sí con acuerdo con el sindicato minoritario. Eso está complicado, ¿no? Algunas empresas en esos casos lo que hacen es que negocian con los delegados. Tienen su sindicato, pero aparte tienen unos representantes de los no afiliados y negocian conmigo. Y es una negociación colectiva también. Luego, el otro tema importante que quería comentar, son varios cambios, pero me estoy deteniendo en los más importantes. Miren este de aquí, el de la información a la comisión negociadora. Esto es un tema bastante polémico, queridos amigos, ¿no? ¿Qué le debo yo dar a la comisión negociadora? Porque la norma siempre decía que cuando la comisión negociadora me pedía información para el pliego, el empleador debía darle la información, salvo aquella que fuese perjudicial, es decir, salvo pues la confidencial. Sin embargo, ahora con estas nuevas reglas ya se ha roto este tema, porque dice que debo dar la información, si es que me la pide, de los 3 años previos, incluyendo balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de efectivo, cambios en el patrimonio neto, boletas de pago de los trabajadores del ámbito negocial en los últimos 6 meses, relación de los beneficios y condiciones de trabajo. Y esto es un tema, porque acá estos señores seguro van a pedir de todos los trabajadores, como lo pide, ¿se acuerdan? La Oficina de Economía y Productividad del Ministerio de Trabajo cuando evalúa su famoso dictamen económico-financiero, ¿no? Los que conocen de negociación colectiva, tienen experiencia, me entienden a lo que me refiero con ese dictamen. Entonces, cuando piden el dictamen, nos mandan los formatos y ahí está la remuneración de todos los trabajadores. Aquí hay que ser muy cuidadosos y habrá que entregarla del ámbito solo. Si es un minoritario, yo entregaría, ¿cuál es tu ámbito? No es empresa, para mí tu ámbito son tus afiliados. Entonces yo te entrego de tus afiliados. Ya si a través del Ministerio de Trabajo me pide más, debo ver bien, ¿no? Y obreros, ya le entrego solamente los obreros, porque aquí yo creo que hay un gran problema, porque creo que esta norma colisiona con la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que tiene un mayor rango y te exige no divulgar información sensible, salvo que sea absolutamente necesario para la ejecución de la relación laboral, que aquí no lo es. Si es que hay un desacuerdo con el sindicato en el nivel de negociación colectiva, es decir, si vamos a negociar, ellos quieren negociar a nivel de grupo de empresas, yo quiero negociar a nivel de empresas, pues dice la norma que se puede recurrir a negociación colectiva, mediación o arbitraje. Y en cuanto al arbitraje, es bien importante también reflexionar sobre los cambios. Miren, solo puede ser a pedido de los trabajadores. El arbitraje en el marco de la negociación colectiva ya no puede ser a pedido del empleador, ¿no? Algunas empresas, digamos que por estrategia, pedían un arbitraje, porque sabían que el sindicato no podía ir al arbitraje, pero si ya pides el arbitraje ya no hay huelga, entonces se agarraban del famoso potestativo incausado también las empresas, ¿no? Y bueno, pues medio que para presionar también, parte de la estrategia, ahora ya no se puede, digamos. Luego, en el caso de la huelga, como ustedes saben, en la huelga, si es que el sindicato decidió ir a huelga y luego quiere arbitraje, pues la norma siempre ha dicho que es voluntario. Acá se mantiene esa voluntariedad para el empleador, pero hay un
digamos, una presunción de la manifestación de voluntad tácita. Dice que el empleador tiene 3 días para responder al sindicato y si no lo hace, se entiende por aceptado el pedido. Luego, el arbitraje solo se suspende en casos excepcionales, como el impedimento comprobado del tribunal de proseguir con el procedimiento, por ejemplo, algún conflicto de intereses o alguna situación sobreviniente que pudiera haber surgido y requiere aceptación de partes. ¿Se acuerdan que también es posible impugnar el laudo? Ahora la norma dice expresamente que la impugnación no suspende la ejecución del laudo arbitral, salvo decisión judicial en contrario, ¿no? Lo mismo que pasa con la Tunafil hoy día, ¿no? Que cuando la Tunafil te multa, tú inicias la famosa demanda contenciosa administrativa y esta demanda contenciosa administrativa no suspende la cobranza coactiva de la multa. Lo mismo nos están diciendo con el laudo. Es decir, ¿debo yo dar el aumento? Pues, oye, no estoy de acuerdo con el aumento. Bueno, consíguete una medida cautelar, que es bien difícil. Porque recuerden ustedes que la impugnación de un laudo se tramita ante una sala laboral. Es más difícil todavía conseguir una medida cautelar. Ahora, cuando uno, digamos, recurre al arbitraje potestativo, hay 2 razones, ¿no? Cuando no está de acuerdo en la negociación, el nivel de negociación o en el contenido en la primera negociación colectiva o por mala fe. En ese primer caso, se pide 6 reuniones de trato directo o conciliación o haber transcurrido 3 meses desde el inicio de la negociación colectiva, pero solo cuando no hay acuerdo entre el nivel o el contenido. En el caso de la mala fe, no se exige ello. Y eso a mí me parece mal porque en su momento se cambió esta disposición porque los sindicatos alegaban mala fe y pedían arbitraje desde que se instalaba el trato directo, lo cual era absurdo. Entonces, se cambia la normativa porque se dan cuenta que no estaba bien, que eso no fomentaba la negociación colectiva y lo que se dijo fue, puedes pedir arbitraje potestativo por estas 2 causales siempre y cuando te hayas reunido 6 veces, por lo menos, o hayan pasado 3 meses desde que presentaste tu pliego, lo que ocurra primero. Ese requisito previo se mantiene, pero solamente en el primer caso, es decir, cuando no nos ponemos de acuerdo en el nivel, si es de empresa, de rama, o en el contenido en la primera negociación. Cuando es acto de mala fe, se ha retrocedido y ahora no se necesita haber transcurrido estas 6 reuniones o los 3 meses desde el inicio de la negociación colectiva. Huelga. Sobre huelga también hay cambios, ¿eh? La comunicación de la declaración de la huelga, aquí hay algo muy polémico que creo yo que es ilegal, pero así se lee textualmente el reglamento. El reglamento hace un desarrollo de la comunicación de la huelga a la autoridad de trabajo. No dice cómo se comunica, cuál es el procedimiento para comunicarlo al empleador. Yo creo que eso es una omisión grave, que la huelga debe todavía comunicarse al empleador con la antelación de 5 días útiles o de 3 o de 10 días útiles si se trata de servicios esenciales. Pero bueno, el reglamento aparentemente solo está pensando en una comunicación a la autoridad de trabajo. Y ya no pide copia legalizada del acta de la asamblea, ¿no? Ya se han flexibilizado también los requisitos formales para la comunicación de la huelga. Y se dice que la autoridad de trabajo aprueba esta comunicación en 3 días útiles de formulada. Si no dice nada la autoridad de trabajo en los 3 días útiles de comunicada la huelga, se entiende aprobada, se entiende procedente. Ahora, como ustedes saben, hay todo un procedimiento para la comunicación de los servicios mínimos, ¿verdad? Los servicios mínimos que tiene toda empresa, y también están los servicios esenciales, que los tienen pues las empresas de lo que es agua potable, electricidad, ¿no? Gas. Hay una lista ahí de servicios esenciales que después se han abierto al sector puerto, a la educación básica regular. Entonces, en esos casos, y para aquellas empresas que tienen servicios mínimos que no pueden parar, porque si paran estos servicios mínimos se afecta la seguridad de las personas, la continuidad del negocio, la norma dice, ahora este cambio dice que se debe limitar esas labores indispensables a lo estrictamente necesario. El empleador debe brindar un detalle claro sobre la estructura y el funcionamiento de la empresa y debe motivar, debe sustentar adecuadamente la propuesta de los servicios estos que no pueden parar en función a la seguridad de los trabajadores
y de los ciudadanos que se encuentren en las instalaciones de la empresa, o en función a que la paralización del servicio puede entorpecer la reanudación inmediata de las actividades luego de que, digamos, termine la huelga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Porque recuerden ustedes que ya antes de esta modificatoria se exigía al empleador un informe técnico. Ya, pues aquí lo que se está haciendo es que se está poniendo un mayor acento en las exigencias al empleador y en el rol que va a tener la autoridad de trabajo. En esa medida, queridos amigos, si se plantea una divergencia, que es cuando el sindicato objeta el listado con el informe técnico del empleador, la autoridad de trabajo tiene 30 días útiles para resolverlo. Si no lo hace, se entiende denegada la divergencia y la decisión es apelable en 15 días útiles. ¿Qué es lo preocupante? Que si no se resuelve, cuando se trata de servicios públicos esenciales, ya hemos dicho, pues electricidad, agua, desagüe, los servicios funerarios, puertos, educación básica regular, entre otros, hay una listita. En esos casos hay que ver qué pasó el año pasado, por ejemplo, qué acuerdos hubieron. Si no, se toma en cuenta lo del empleador. Pero para los servicios indispensables de toda empresa, no surte efecto la declaración del empleador. La autoridad de trabajo es la que resuelve. Mientras no resuelva, lo que dice el empleador es referencial, con lo cual, si el sindicato se va a huelga, ellos deciden quiénes paran y quiénes no paran. Otro tema, el empleador no puede mantener activos los procesos afectados por la huelga, ni facilitar el acceso de los trabajadores comprendidos. Es decir, aquí, entre la, digamos, viejo choque o vieja contradicción entre mi derecho a trabajar y el derecho a la huelga, se prefiere la huelga. Yo estoy afiliado al sindicato, quiero trabajar, no voy a ir, no puedo ir. Oiga, no quiero hacer la huelga, quiero trabajar, quédate en tu casa y arréglatela con tu sindicato. El empleador no puede permitir que ingresen esas personas a trabajar. Ahora, si no se presenta la comunicación de los servicios mínimos, en caso de huelga, miren lo que dicen las labores indispensables. Es todo igual, pero no surte efecto, solo lo que surte efecto es la nómina presentada por el sindicato, ¿no? El supuesto de la diapositiva anterior es si hay divergencia. Aquí en esta diapositiva hablamos si es que el empleador se le pase el plazo. ¿Cuál es el plazo para presentar? El 1 de enero para las labores indispensables que tiene toda empresa o que puede tener toda empresa, y también el 1 de enero para los servicios públicos esenciales, aunque ahí sí se admite la presentación extemporánea. Entonces hay que tener cuidado. Si ustedes tienen un sindicato y están en negociación colectiva, contemplen esta comunicación de servicios mínimos a realizarse en enero de cada año. En términos generales, eso es lo que quería compartir con ustedes. Como ustedes ven, hay, digamos, modificatorias en los distintos frentes relativos a la negociación colectiva y a las relaciones sindicales, desde el ámbito a quienes se le aplica, desde cuál es la protección a la libertad sindical, ¿no? Hemos visto ahí el fuero sindical ampliado, la flexibilidad en cuanto a la licencia sindical, la posibilidad de constituir sindicatos de grupo de empresas, de cadenas de subcontratación, el tema de la huelga, ¿no? Que también se ha flexibilizado todo este tema de los servicios mínimos a favor de los sindicatos, que duda cabe, el tema de la comunicación de la huelga, el hecho que hay una mayor flexibilidad también. Entonces, nos encontramos pues ante una regulación prosindical que tiene, digamos, como esperanza el hecho de que se incremente el número de afiliaciones a los sindicatos, ¿no? Que eso es algo que está por verse, porque lo cierto es que nos encontramos en un país donde la tasa de afiliación sindical no llega ni al 10% de la población económicamente activa. Como ustedes saben, esta PEA, la formalidad, pues es menor al 30%. A ver, vamos a leer las preguntas. Me dice Natalie, o nos dice que hay una pregunta de Gerardo Fajardo. ¿Se puede despedir al sindicato, perdón, al secretario general aún en su periodo? Sí, Gerardo, en la medida que exista pues una falta grave, ¿no? En la medida que exista una causa justa de despido y que se pueda acreditar esa falta. Es bien importante lo que es la probanza, porque lamentablemente, como decíamos, hay ya una presunción de nuestros magistrados
que asumen que se trata, digamos, de una medida antisindical, ¿no? Gracias, César. Recuerden que acabamos de habilitar el chat para que nos dejen sus preguntas. Si alguien desea, también podemos habilitar el micrófono. Tal vez, como dice César, no solo preguntas, algún comentario, alguna problemática que vean que pueda generar. Así que estamos abiertos y disponibles en el tiempo pactado para poder hacer los comentarios. Claro que sí. Con mucho gusto. A ver, esperemos unos segundos, César, tal No, vez claro, claro, claro. Están como el tema reflexionando, están sí, están reflexionando. reflexionando. Como el tema todavía está fresco, de pronto estamos procesando la información nueva que nos has compartido el día de hoy. También mientras esperamos las preguntas, entonces aprovechamos para compartirles el programa de actualización empresarial. Aquí lo dejo. Luego les vamos a enviar la información detallada. Ahí creo que César tenemos una pregunta. A ver, a ver. A ver, aquí hay una pregunta. A ver, el sector, nos pregunta Otto si el sector empresarial ha interpuesto acciones contra este dispositivo. Mira, yo creo, Otto, que hay sustento para interponer acciones legales, pero claro, primero podrías interponer una acción popular porque hay algunos aspectos que contravienen la ley de relaciones colectivas de trabajo, inclusive acciones de amparo también, pero no siento, por lo menos en mis clientes, alguna reacción institucional como sí ha ocurrido con la normativa en materia de tercerización, porque no es una norma que, digamos, tenga efecto en muchas empresas, porque la tasa de sindicalización es bajísima. Entonces, muchas empresas esperan que el otro lo haga para hacerlo ellas, porque a veces hay temas de reputación detrás también, especialmente con empresas extranjeras. Entonces, no siento que haya existido una reacción como si ocurrió y viene ocurriendo con la tercerización. Gracias, Otto. Rudy, respecto al sindicato que se encuentra en proceso judicial respecto al número mínimo de sus agremiados por que fueron despedidos en el proceso de reconocimiento ante el empleador, ¿se podrían acoger a dicha norma? Sí, Rudy, en la medida que esta norma es de aplicación inmediata. Entonces, esta norma que establece el mínimo es cuando el empleador inicie el proceso judicial de disolución del sindicato, ¿no? Que normalmente lo que se busca en el proceso judicial es que el juez, valga la redundancia, ordene al Ministerio de Trabajo o a la Autoridad de Trabajo, dependiendo de la localidad, que cancele el registro sindical. Entonces, si el empleador le dice a la autoridad, al juez, oiga juez, mire, este sindicato tiene 14, acá está el padrón de afiliados, cancele usted, ordene al Ministerio de Trabajo que cancele el registro sindical, perdón. Entonces, el sindicato podría decir, sí, claro, son 14, pero hay 6, pues, que usted, o 7 que usted despidió arbitrariamente, ¿no? Y de acuerdo a la norma tal, esos 7 también se cuentan. Sí, así es, Rudy. Me ha mandado César un mensaje que te lo leo, porque Te lo han mandado directo, seguro. mandaron. Dale, dale. A ver. Buenas noches. A pesar de la norma expedida, ¿podría darse el caso de que se dé una huelga en el cual el empleador sustituya a trabajadores? Ya, gracias por la pregunta. Ese es el famoso esquirolaje, que hoy día, o vamos a decir inclusive antes de la modificatoria, por lo menos la norma expresamente prohíbe el esquirolaje externo, es decir, que la empresa contrate gente para reemplazar trabajadores en huelga, contrate intermediación laboral,
contrate trabajadores, pero ya la SUNAFIL tiene un criterio validado por la Corte Suprema que tampoco se permite el esquirolaje interno, es decir, que la empresa cubra ese tipo de puestos, ¿no? Y justamente esta norma, cuando por ahí hemos visto que señala que el empleador pues no puede cubrir a los trabajadores que se encuentran en huelga, ya con eso lo que se está haciendo también es expresamente incorporar al esquirolaje interno, es decir, cualquier forma de esquirolaje ahora ya está restringida por esta regulación. Ahí tenemos una pregunta más, César. A ver, Elena, ¿cuál es el objetivo y qué espera el gobierno con esta norma? Gracias, Elena, por tu reflexión. Mira, es lo mismo que, digamos, espera el gobierno con la con la restricción a la tercerización. Con la restricción a la tercerización se espera que haya más empleo, lo cual es mentira, ¿no? Al contrario, yo creo que va a haber menos empleo, formal por lo menos. Y con esta norma lo que se espera es que haya una mayor afiliación a los sindicatos, que yo creo que tampoco es así. Yo creo que ¿cómo se promueve una mayor afiliación al sindicato, a los sindicatos? Teniendo más trabajadores formales. ¿Cómo tienen más trabajadores formales? En realidad, lo que tienes que hacer ahí es atacar el tema de manera integral, desde lo laboral, tributario, ¿no? Anchar la base de formalidad, de empresas formales que contraten gente formal, tener reglas claras en cuanto a la contratación, en cuanto a los despidos, y de ahí ya te das el salto a un incremento de la sindicalización. Así que yo no creo que esta norma surta ese efecto, Elena. Lo que va a hacer es generar más conflicto. Gracias, Elena. Leonel nos dice, doctor César, buenas noches. Una consulta, yo pertenezco a un sindicato, ahora estamos en negociación colectiva. Nos hemos estancado en el aumento porque con este nuevo decreto dice que el aumento es solo afiliados, pero en este caso la empresa está, y ahí te quedaste, Leonel. No sé si es que la empresa está aumentándole al resto, ¿qué cosa nos querrás decir? Leonel, si deseas, le podemos habilitar el micrófono. A ver, no, mientras tanto, mira, acá hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. Acerca del esquirolaje, el TFL, que es el Tribunal de SUNAFIL, asentó que el esquirolaje interno no está tipificado, por ende no se debería sancionar por ello. Sí, en efecto lo ha dicho. Lamentablemente, Sharon no lo ha dicho pues en un precedente vinculante como hubiera sido ideal, ¿no? Ojalá que esto digamos, sea seguido por los inspectores de la SUNAFIL, porque sí hay jurisprudencia laboral que, digamos, apunta a lo contrario, ¿no? Procesos donde se llegó digamos, a la demanda contencioso administrativa y lo que ocurrió fue que la Corte Suprema le dio la razón al Ministerio de Trabajo en ese momento, ¿no? Esta resolución a la que tú te refieres, un poco para comentarlo con tus compañeros, es una resolución que se emitió en julio de este año, si mal no recuerdo, en un caso de la empresa Gloria S.A., ¿no? Que vino de la Intendencia Regional de Cajamarca, y aquí a mí me parece bien interesante esta resolución porque acoge algo que, bueno, yo también lo he defendido en algún momento, y se refiere al hecho que la norma como está tipificada no sanciona al esquirolaje interno, sino solamente habla del esquirolaje externo como el reemplazo de trabajadores. Entonces, yo creo que por ahí, como tú bien dices, hay una ventana a considerar. Y me dice aquí, Sharon, me repregunta, ¿no? ¿Usted cree que sería necesario que sea tipificada en el reglamento para poder sancionarla? Sí. Para poder sancionarla, sí, Sharon, por el principio de tipicidad, que supone, y como lo ha dicho el mismo tribunal en ese expediente, ¿no? Que no se puede sancionar por una falta que no se encuentra tipificada.
Lo que pasa es que cuando SUNAFIL sanciona, y en este caso que les cuento que es de hace algunos años que llegó a la Corte Suprema, la SUNAFIL hizo una interpretación amplia del tipo contenido en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo que hablaba del reemplazo y otros actos que afecten la libertad sindical. Entonces SUNAFIL dijo, esto es un acto que afecta a la libertad sindical, ¿no? Pero yo creo que existe argumentos para sostener que el esquirolaje interno no puede ser objeto de sanción, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿no? Y Leonel nos decía, vamos a volver a Leonel ahora, gracias Sharon por tu pregunta o tu comentario. Leonel, voy a repetir porque ya Leonel completó su afirmación, ¿no? Para que entendamos todo. Dice, yo pertenezco a un sindicato, ahora estamos en negociación colectiva, pero nos hemos estancado en el aumento, porque con este nuevo decreto dice que el aumento es solo a los afiliados, pero en este caso la empresa, no, yo digo, Leo, nos da el aumento, pero nos pone una cláusula que también tendrían derecho los no afiliados. Eso, Leonel, es parte de la negociación colectiva y es válido. ¿Por qué es válido, Leonel? Porque como la normativa señala que no es posible, o mejor dicho, el empleador no puede extender unilateralmente los beneficios a los no afiliados o a los que no están en el ámbito del sindicato, pensando en los sindicatos minoritarios, pues lo que está haciendo en el caso de Leonel, el empleador, es decir, ya, ok, tú quieres el aumento, ya, yo te lo doy, pero en la cláusula del convenio vamos a pactar que tú estás de acuerdo que yo puedo extender todo lo que yo quiera de este pliego a los no sindicalizados, ¿no? Es parte de la negociación, Leonel, y es un efecto, pues, de este decreto supremo, ¿no? Porque, digamos, la empresa en otras circunstancias no hubiera tenido que pedir un pacto así, extendía nomás y bueno, ya nos íbamos a pelear después, pero tú ya recibías tu aumento como afiliado. Pero ahora el efecto de esta norma es que te está proponiendo esto, esa extensión para curarse en salud, para no tener problemas después y con ello poder extender sin problemas. Gracias, Sharon. A ti por la pregunta. Y también a los demás en general. Tenemos un par de minutos más con César. Si desean hacer alguna pregunta final, por favor, aprovechamos. Podemos habilitar el micrófono también. ¿Sí? César, creo que ya esas han sido las preguntas por el día de hoy. Como digo, todavía nos Perfecto. ha agarrado un poco entrando en el tema. En el programa Actualización Laboral vamos a tener una sesión dedicada específicamente a eso. Y también vamos a contar contigo en 3 sesiones, que va a ser un gusto, como siempre, No, estar contigo. el gusto es mío, Natalie, y yo saludo a las personas que nos acompañen, ojalá que se animen a inscribirse en el seminario que está muy bueno, de verdad. Ya Natalie les dará la información, yo estaré por ahí en 3 temas. Así que muchas gracias, Natalie, nuevamente por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Un saludo también a Giovanna nuevamente y nos estamos viendo en el seminario con quienes nos acompañen. Que tengan buenas noches. Listo, muchas gracias, César. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Para finalizar, queríamos hacer vamos a hacer el sorteo al cual nos hemos comprometido. Son 10 cupos para el programa. Un cupo por persona, cada ganador va a tener una sesión. Son 10 ganadores y cada ganador va a tener la oportunidad de acceder a una de las sesiones del programa.
les estamos compartiendo igual en los chats y también les vamos a compartir por correo el detalle del programa. A ver, no estoy segura si se está viendo. Acá está. Aquí han estado todos, 10 ganadores, Luis Flavio García de Lima, Darwin Molina también de Lima, Samir Arrobas de Huaura, Percy Carlos de la Mesa de Huancayo, Iris Maritza Ponce Líbano de Junín, Jordan Álvarez de Talara, Cristal del Carmen del Callao, Ana María Riveros de Lima, Jimmy Larcena de Chiclayo y Juan Carlos Gutiérrez de Lima también. Nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes para que puedan elegir la sesión que sea de su interés. Igual también a todos los participantes, muchas gracias el día de hoy y les vamos a compartir toda la información relacionada al programa por los medios que nos han dejado ustedes como contacto. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.